Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Tenemos a Ángela con nosotros y Ángela ha hecho estuvo trabajando en Reino Unido y ella nos va a contar su experiencia allí, requisitos para entrar y bueno, un montón de cosas sobre las cuales vais a tener preguntas. Así que Ángela, todo tuyo. Pues hola a todos. Yo, para explicar un poquito mi historia, yo estudié en Lituania. Bueno, yo vengo de España, del sur, de Cádiz, y nada, decidí irme a Lituania porque en un principio no me dio la nota para estudiar en España. Y la verdad que bueno, he tenido una experiencia súper positiva, fue muy guay, la carrera ahí se daba en inglés y nada, y estamos en un programa como internacional con gente de muchísimos sitios del mundo, fue una experiencia muy buena, muy positiva. Pero bueno, yo una vez terminé dije, la verdad que me apetecía volver a España y tenía ganas, pero también me apetecía seguir experimentando y vivir quizá en otro país y ver qué me ofrecía, ¿no? Y nada, pues decidí irme a Reino Unido, aunque también tenía en mente Suecia, tenía en mente, ¿cuál más? Era Suecia, Reino Unido... Noruega, a lo mejor. Noruega, sí, a lo mejor, pero tenía muchos amigos suecos, entonces ellos me facilitaban mucho, digamos, Claro. la situación. Total, que al final decidí Reino Unido por el tema del idioma, el inglés, yo me siento a gusto hablando en inglés y cómoda y estudié en inglés y tal. Total, que nada, que entonces fui para allá. En general ha sido una experiencia positiva en la que he aprendido mucho, porque bueno, yo ahora estoy en España preparándome el MIR después de más o menos 2 años estando en Reino Unido. Y bueno, fue en general una experiencia positiva, pero bueno, también tuvo sus dificultades, así que nada, me gustaría compartirlo con vosotros. A ver, bueno, ¿cuál fue un poco así tu toma de contacto así cuando llegaste a Reino Unido? ¿Cómo...? El primer día, yo es que me acuerdo como si fuese ayer. Yo, bueno, empecé en un pueblecito chiquitillo, precioso, en Escocia, que se llama Perth. Y recuerdo que, bueno, mi primer día fue muy complicado porque, claro, para empezar yo no entendía lo que la gente me estaba diciendo porque aún no se me había hecho el oído al acento. Claro. Y luego, bueno, claro, yo empecé de locum, que locum es básicamente como un sustituto, ¿no? Un médico sustituto. Y claro, mis compañeros llevaban ya trabajando, eran F1, que ya explicaré después, como algo parecido a un R1. Yo empecé como F1, pero claro, mis compañeros eran F1 también, pero llevaban ya 1 año trabajando. Yo estaba recién empezada en un sistema que yo no conocía y claro, yo me acuerdo que se me hizo un poco cuesta arriba, pero bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque mi equipo era estupendo y me explicaron todo desde el primer momento. Incluso cosas como sacar sangre, que los médicos eso lo hacen ahí y yo no sabía hacerlo, sí. Todo me lo explicaron y con paciencia pues la verdad que cogí pues buen nivel, ¿no? Y me sentí cada vez más a gusto en mi trabajo. Pero sí que me acuerdo que al principio fue súper complicado y me sentí muy fuera de lugar, como diciendo, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, el nivel de exigencia era alto. Sí, era alto, claro, porque claro, sobre todo con mis compañeros ya tenían un nivel que yo no tenía en ese momento. Vaya, eso sí que llama la atención cosas como lo que dices, ¿no? De que ahí los médicos sacan sangre, porque eso es muy típico fuera de España, que el médico sea el que saca sangre, cuando en España realmente son el grupo de enfermería. Es verdad, sí. Yo creo que por eso las enfermeras están tan bien como valoradas en toda Europa, bueno, enfermeros españolos, porque realmente yo ahora habiendo trabajado en Reino Unido, bueno, que también eran muy buenas, pero yo hay veces que flipo con los conocimientos que tienen los enfermeros y enfermeras de España, es una cosa increíble, claro, es que todo lo del sacar sangre, poner, ¿cómo se dice? Vías, ¿no? Poner vías, sí. Eso, todo eso lo hacíamos nosotros y en España lo hacen los enfermeros, así que... Es que no estoy seguro, pero creo que en España es el único país de Europa donde enfermería es una carrera, porque hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo en Reino Unido o en otros países, se considera como lo que dicen en inglés degree, pero no tiene el grado de carrera como tal, porque son 3 años. Mientras que en España, al ser 4 años, entonces en ese sentido sí que están muy bien valoradas. Totalmente, sí, es verdad. Y allí en Reino Unido tú dices que entraste como F1, pero hay un paso previo, ¿no? ¿Qué pasos hay para la especialidad allí? Claro. Bueno, pues en un principio, está todo el tema del papeleo, ¿no? Que eso es un poco largo. Lo más importante es que tú tienes que contactar con la GMC, que es la General Medical Council,
Y bueno, y básicamente empezar todo el lío del papeleo, eso está todo online muy claro, pero en general necesitas, lo más importante son dos cosas. Por un lado está la registration, que no sé cómo se diría en español. Sí, bueno, es que en España, claro, como nosotros no venimos a España a hacerlo, Claro. tenemos que ver cómo es, ¿no? Pero sé a lo que te refieres, es como lo que ocurre en Irlanda, que contactas con el colegio de médicos y te registras allí. Eso es. Y ya luego es cuando aplicas, ¿no? No Claro. sé si es así lo que pasa. Sí, o sea, tú necesitas la registration y la license to practice, ¿no? Como la licencia para poder ejercer como médico. Entonces, en un principio, trabajando como F1, básicamente los estudiantes del Reino Unido hacen 5 años de carrera y luego empiezan su F1 o F2, su Foundation Program. Cuando están trabajando como F1 tienen una registration provisional y luego cuando terminan ese F1 y ya tienen experiencia, empiezan el F2 con una registration, como full registration que le llaman, ¿no? Completa. Vale. Entonces, claro, en mi caso, porque como yo en Lituania el último año trabajé 6 meses, o sea, en hospitales básicamente, hicimos un internship el último año, pues en Reino Unido me dieron directamente la full registration. Y yo claro, te convalidaron el internship que hiciste en Lituania. Eso es, sí. Yo tengo compañeros de mi universidad que empezaron directamente en el F2, pero yo empecé en el F1 y me alegro. No, bien. Sí, a ver si te va a sorprender de repente el salto al F2. Oiga, que yo aquí, que soy nueva, que no. Claro, pero bueno, uno se habitúa a todo. Eso es lo que me dicen mis compañeros, que dicen, mira, yo empecé y estaba perdidísimo, pero oye, poco a poco te vas encontrando y te adaptas, ¿sabes? Y luego, después del Foundation Year, o sea, de los dos, ¿qué vendría ya la especialidad como tal? Eso es, sí. Entonces, claro, tú haces tu F1, F2, que está, digamos, la manera como la vía oficial para entrar en esos Foundation Years y la vía no oficial, que si quieres después te la explico. Y luego, una vez que terminas, empiezas tu especialidad. No hay como un examen de entrada como tal. Tú realmente puedes hacer los exámenes, hay 2 o 3, creo que hay 2 prácticos y 1 teórico o algo así, dependiendo de la especialidad, pero lo haces a lo largo de la especialidad. No hay un momento concreto en el que tienes que hacerlo, ¿no? Vale. Y nada, son como unos exámenes de control. Sí. Tipo ECOE más o menos, ¿no? Así, un examen práctico. Eso, como los OSCE, ¿no? Le llaman los OSCE, creo. En España es el ECOE. ECOE, sí, pues ECOE, eso es. Sí, ese estilo. Bueno, total. Entonces tú terminas tu Foundation Program tal y empiezas la especialidad. Resumiéndolo mucho, hay 2 vías de entrada. Digamos que está el Core Medical Training, que si quieres hacer algo médico, y después el Core Surgical Training, ¿no? Vale, pero lo que pasa es que normalmente las que son médicas tienen 2 años de troncalidad entre ellas, ¿vale? O sea, 2 años en los que tanto el cardiólogo como el neumólogo, todos trabajan, digamos, y hacen lo mismo. Y después ya sí que como te especializas aún más, ¿no? Entonces el Core Medical Training son 2 años. Se te considera un CT1, CT2. Y después cuando empiezas tu Specialist Training, por ejemplo, cardiología, yo quiero hacer cardiología, eres un ST3 en cardiología, ST4, ST5, vale. ¿sabes? Y terminas en ST8, es que son muy largas las especialidades en realidad. Sí, hablando, o sea, comentándonos tú esto, a mí me recuerda eso un poco es parecido a la estructura un poco que hay en Irlanda, ¿no? Tú dices que tienes el Foundation Year, que tienes 1 y 2, y que en Irlanda lo que llaman es... bueno, no, eso es en Irlanda lo que equivalente al internship, ¿no? Y luego tú tienes el Core Specialist Training, ¿verdad? Eso es. ¿Has dicho? Vale, y luego tienes otro, que en Irlanda sería el Basic Specialist Training, o Core si es quirúrgico, claro. Y luego tienes el otro, pero sí que es verdad que decías eso, ¿no? 7, 8 años. Claro, o sea, técnicamente 10, porque si cuentas el F1 y el F2, claro. 8 años, eso es como por lo general, lo que, por ejemplo, para cardiología sí que sé que es hasta 10 años, cirugía plástica también, por lo general son 9, 8, 10, menos medicina. O sea que hay 2 años de Foundation Year porque ellos, o sea, por lo que comentabas de que la carrera allí son 5 años. Claro, eso es. Una carrera de 5 años, 2 años de Foundation Years y después empieza la especialidad con esos 2 años de troncalidad en el medio, ¿no? Vale. Y una pregunta, cuando tú quisiste entrar allí,
el tema que es un poco el tema inicial, ¿no? La llave para todo esto, el idioma. ¿Qué nivel o qué requisito de inglés te pidieron? Sí, es verdad. Pues mira, me pedían el IELTS. Yo es que, claro, en mi universidad sí que es verdad que se estudiaba en inglés y tal, entonces, bueno, más o menos yo y mis compañeros que nos presentamos todos, más o menos teníamos buen nivel, pero sí que es un examen complicado porque sobre todo yo creo que es un examen como que quieren que hagas las cosas justo como ellos quieren, no te miden tanto qué nivel de inglés tienes, sino si sabes hacer el examen o no, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Pero si es el IELTS el que tienes que hacer, el IELTS, Sí. y necesitas por cada parte del examen, el escrito, el oral, tal, era un 7,5 sobre 9, si no recuerdo mal. Sí. Es altito. Está elevado porque, claro, comentábamos en lo de los vídeos anteriores que en Irlanda es 6,5 en cada uno, claro, de mínimo, en Malta es un 7 en cada uno, y ahora nos comentas tú que es un 7,5, o sea que te van a exigir, vamos. Pero bueno, que a todos los que nos estén escuchando que tengan un nivelazo de inglés, que no se preocupen, que ahí podrán entrar. 7,5 en IELTS, que es sobre 9. Eso es sobre 9, un 7,5 sobre 9. Hay muchos cursos online y bueno, hay gente que eso se puede sacar. Me cuesta un poquillo y tal, pero bueno, se puede. Bueno. Y así alguna curiosidad que te gusta comentar, que quieras comentar sobre mi experiencia ahí. Sí, claro. Bueno, ataca con todo lo que tengas, tanto bueno como malo. Venga, pues. Bueno, para mí fue una experiencia buena en el sentido de que yo aprendí muchísimo, porque no te queda otra, es un poco como survival mode, ¿no? Tienes que sobrevivir. Porque mira, yo pienso que un F1 en comparación con un R1 en España está mucho menos supervisado. O al menos esa fue mi experiencia personal. Siempre tienes, digamos, la posibilidad de llamar a un F2 o de llamar a alguien, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como F1, claro, en ese primer trabajo que hice de locum en Perth, en esa ciudad chiquitita, en traumatología y ortopedia, y yo llevaba una planta entera y yo acababa de empezar. Pero bueno, era una planta, no eran con pacientes que estaban muy enfermos, sino que era de, ¿cómo se llamaba? De cirugías programadas, ¿no? Entonces, cuando estaba la gente y tal, pero bueno... Sí, que es un nivel de responsabilidad mucho más alto en ese sentido. No tienes un adjunto pegado a ti todo el rato, sino que tienes tú mucha más libertad para... Vale. Que eso yo creo que puede ser tanto algo bueno como algo malo, porque claro, sí que es verdad que no te queda otra más que espabilarte y que aprender, ¿sabes? Sí. Pero también hay veces que echas de menos ese apoyo, porque sobre todo cuando estás un poco verde, recién empezado, te dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí, ¿sabes? Tan sola. Pero bueno, y luego, bueno... Y que vuelve el texto, que vuelves al despacho, abres el manual, a ver un momento esto que era. Con el móvil ahí, claro, es que uno está agobiado, pero bueno, poco a poco, yo al final sí que es verdad que noté que mejoré, oye, al principio piensas, Dios mío, no voy a adaptar nunca, pero sí te adaptas. Eso a la larga entiendo que se agradece, porque o sea, sí que es verdad, por ejemplo, nosotros, en mi caso ahí en Bélgica sí que tengo más libertad o entre comillas responsabilidad, como dices tú, o los compañeros de Alemania que lo han dicho, pero no a ese nivel de quedarte prácticamente sola como tú en una planta y nada más llegar, ¿no? Claro. Que eso ya es un nivel muy pro. Pero bueno, sí que es verdad que en mi segundo trabajo, que fue en Glasgow, era un hospital mucho más grande, normalmente yo llevaba la planta con un F2, éramos 2, entonces era mejor, ¿sabes? Pero, ¿qué más? Bueno, el tema del horario. El tema del horario es muy distinto al español, porque, por ejemplo, en Reino Unido no se hacen guardias de 24 horas. Se hacen guardias máximo de 12. Vale. Pero claro, ¿dónde está el truco? Que normalmente, por ejemplo, sí que está permitido hacer varios días seguidos. Y yo tenía a veces meses enteros en los que apenas tenía días libres, tenía 12 horas. Y eso también es bastante cansado. Pero bueno, se agradece el no tener una guardia de 24 horas, 36 o demás, ¿no? Eso está bien. Sí. ¿Qué más? Mira, pues por aquí me he escrito alguna cosa, a ver qué. A ver qué. Otra cosa que yo creo que también es importante mencionar, pero que no solamente pasa en Reino Unido, sino en general cuando te vas a cualquier sitio, digamos, fuera de España o de lo que tú conoces, ¿no?
Mira que yo incluso viviendo en Lituania tuve más choque cultural, entre comillas, porque la gente era un poquito más distinta y tenían otras tradiciones y otras cosas, ¿no? Pero bueno, total, en Reino Unido, a pesar de que yo pienso de que sí que somos muy parecidos en muchos aspectos, sí, yo noté un mínimo de choque cultural en cosas como tan comunes como incluso cómo hablarle a las enfermeras, pedirle cosas o tal, y es algo que al principio como que te tienes que adaptar, ¿no? Un poco a cómo funciona. ¿Que son como más secos, más fríos? Sí, quizás. Yo al principio sí que me notaba como, ¿cómo se dice? Como out of place, ¿sabes? No sé cómo. Sí. Eso. Sí. Pero como un poco fuera de lugar. Fuera de lugar ya, porque tú venías así muy contenta, muy... Claro, eso sí. Y te encuentras el panorama serio y, ostras. Un poco choque, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que eso es algo que también es positivo porque creces mucho y aprendes a llevar situaciones que a lo mejor no estás acostumbrado a llevarla de otra manera, pero oye, te adaptas y al fin y al cabo puede ser positivo, ¿no? Pero bueno, que al principio que es normal que te sientas un poquito así, pero que nos habrá pasado a todos los que hemos estado fuera, yo me imagino. Sí, no, es verdad que el primer mes suele ser de adaptación, pero bueno. Eso es. Vale, luego, el tema del training, ¿no? De lo largo que es la especialidad. Sí. Eso también es algo pues, que te lo tienes que plantear y estar muy seguro de que es lo que quieres. Hay otras especialidades como medicina de familia que es más cortita, es son 4 años, 5 años, F1, F2 y después 3 más, o sea que está bien. Pero después otras sí que son un poquito más largas. Pero entiendo que en ese sentido a la gente no le importará hacer una especialidad que sea larga si a lo mejor la retribución o el tema económico está bien para poder aguantarlo, ¿no? Porque si hay una compensación económica o un sueldo bastante bien, no te importa el que la especialidad dure 5, 6 o 8 o 10 años, siempre y cuando tú puedas vivir, ¿no? Entonces, ¿eso sí ocurre o hay más complicación? No, yo creo que sí que tienen un buen sueldo, sí que tienen. Básicamente yo creo que la gente cuando está ya en la especialidad después de tantos años, ni siquiera se plantea yo aún soy, es como tu trabajo, ¿sabes? Realmente tienes la posibilidad de moverte de un hospital a otro si quieres. Sí. Básicamente sí que es verdad que es largo, pero bueno, te estás ganando un buen sueldo y estás trabajando. O sea que lo llaman, se llama porque hay que marcarlo allí, pero realmente tú ya tienes que enfocarte como que ya estás trabajando de manera sentada. Eso es, sí. Vale. Sí, claro. Vale. Siendo tan largo, sí, yo creo que tienen como un poco más esa filosofía, sobre todo los que están un F1, F2 quizás no, pero ya más adelante sí. Y además te dan muchas facilidades de movimiento, tienen en cuenta el tema de que, puedes tener una familia, hay mucha flexibilidad en el sentido de que te dan un año libre si necesitas. Sí. Oye, eso es importante. Eso es importante, por ejemplo, si terminas tu F2, tú puedes tomarte un año libre, después empezar la especialidad, o hacer un F3 que le llaman, que es trabajando tú de locum, que de locum ganas un poquito más de dinero. Sí. O sea que hay también, no recuerdo durante la especialidad en qué momento en concreto, pero sé que de cada una serie de años puedes, digamos, que tener un año libre, o sea que eso está bastante bien. Claro, eso es importante porque yo creo que, y así, mira, aprovechas y lo comentas aquí, aunque la gente te va a preguntar luego, que cómo fue tu calidad de vida allí, tanto como haciendo la especialidad como en general, ¿no? Porque... Claro. Pues eso choca mucho, ¿no? Al principio. Sí. Oye, yo me voy ahí, pero ¿qué pasa? Mi primer año, ¿cómo es, no? Bueno, pues mira, yo creo que fue distinto en Perth y en Glasgow, porque Perth era un hospital pequeño, nos conocíamos todos, era un buen equipo, y mi horario no era tan loco como en Glasgow, pero es que yo en Glasgow fui a un hospital enorme, que eso lo tendría que haber pensado mejor, porque claro, básicamente el horario como funcionaba era, normalmente es de 9 a 5, ¿no? Es son las horas que se trabajan. Pero eso es solamente una semana, de 9 a 5. Vale. La semana siguiente haces 2 guardias de 12 horas, digamos, 2 días, y luego los demás días de 9 a 5. Y esas 2 guardias se van moviendo los días de la semana. Por ejemplo, la primera semana es lunes y martes, la siguiente es miércoles y jueves, la siguiente es viernes, sábado, domingo. ¿Vale? Un poco así como se organizaba. Vale. Y después de terminar ese viernes, sábado, domingo, empezaba el mes de receiving, que era
era trabajar en una planta de pacientes como de agudos, más o menos, que acaban de salir de urgencias y bueno, y querían ingresar en la planta, pero era como ese paso intermedio entre urgencia y la planta, ¿vale? Eso era accesible. Y eran guardias de 12 horas diarias, entonces eran a lo mejor 4 días de 12 horas, después un día libre. Intenso. Ese mes. Los otros meses estaban bien, pero ese mes... Vale. Luego, ¿qué más? Claro, yo pasaba muchas horas en el trabajo y bueno, tenía compañeros muy buenos y tuve recuerdos buenos de eso, pero sí que yo no diría que tenía muy buen equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, porque mi vida laboral tenía mucho más peso. Era lo cierto. O sea, podríamos decir que ser médico en Reino Unido es muy sacrificado, más de lo que ya implica ser médico. O sea que... Yo pienso que sí, claro, pero la cuestión es que yo también estoy hablando desde un punto de vista como de mi experiencia, pero claro, yo personal. En España, quizás ahora estoy en España y digo, joder, pues se parece mucho, o sea, no sé si en comparación con por ejemplo, el sistema español es mucho peor, mucho mejor, al menos la experiencia que yo tuve fue, sobre todo en ese segundo hospital, un trabajo muy intenso, pero oye, aprendes muchísimo, eso sí, aprendes un montón, porque claro, estás ahí diaria casi todo. Claro, estás en primera línea. Claro. Al final no te queda otra. ¿Tú a tus compañeros qué les veías? Estresados. A pesar de tener experiencia, estaban... La verdad que sí. Bueno, yo pienso que hay compañeros que lo llevaban mejor porque su familia era de ahí, tenían amigos ahí de toda la vida. Claro, yo en ese sentido lo tenía un poco más difícil porque no tenía tanta gente alrededor y es duro cuando tienes un día largo y después llegas a casa y, ¿sabes? Pero bueno, pero yo me imagino que eso no solamente pasa en Reino Unido, sino que pasa en otros sitios, sobre todo si no alrededor, ¿no? Claro. Bueno, oye. ¿Así alguna cosa más? Pues, ¿qué más? Bueno, te voy a hablar de las cosas buenas. Bueno, vale. Vamos allá, vamos con las cosas buenas. Bueno, en general yo creo que es un buen... ¿cómo se dice? Un training. ¿Cómo se dice training en español? Adiós. Sí, una buena práctica, ¿no? Como para coger experiencia. Eso es. Yo creo que uno aprende bastante, ¿sabes? Sí. Bueno, es un buen training y ya está, lo decimos así porque que no... Un buen entrenamiento. Es un buen entrenamiento, ¿sabes? Por ejemplo, yo tenía también en el trabajo, todas las semanas teníamos una clase, digamos. Íbamos a una sala de conferencia y venía cada vez un médico distinto y nos hablaba de un tema y estaba muy bien, ¿no? Otra cosa que también a mí me gustaba mucho y que aprecio mucho de ese sistema es que se trabaja mucho en equipos multidisciplinarios, ¿sabes? Nosotros todas las mañanas estábamos todos en una habitación y éramos tanto los médicos como los enfermeros, como los de fisioterapia. ¿Rehabilitación? Sí. No sé, los fisioterapeutas. Sí, pero en especialidad creo que es medicina física y rehabilitación, creo que es la especialidad. No sé en Reino Unido cómo lo llamarán. Sí. ¿O te refieres a fisioterapeuta como otro? Vale, a los fisios. Vale, ok. Vale, pues lo voy a corregir, ¿vale? Nada, no te preocupes. Pues mira, otra cosa que me gustaba mucho de Reino Unido es que, trabajábamos en equipos multidisciplinarios, en el sentido de que todas las mañanas quedábamos todos en una sala, todo el equipo que llevaba la planta, éramos tanto médicos como enfermeros, como fisios, como lo de trabajo social, de todo. También había una especialidad que se llama Occupational Health, que no sé en español, pero vamos. Sí, en español creo que no tiene traducción como tal, porque... A ver, la especialidad como tal fuera es lo equivalente aquí a medicina del trabajo, pero no sé si en Reino Unido me estás diciendo que lo meten como una especialidad o es aparte. Creo que es aparte, es una carrera aparte. Vale, no, entonces tiene que ser otra cosa. Claro. Pero, o sea, sé a lo que te refieres, pero no sé ahora mismo cuál es el equivalente. En trauma y ortopedia
se encargaba de que, bueno, la casa del abuelito que se le acaba de operar de la cadera, pues que tuviera acceso por rampa, que tuviera, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en ese sentido estaba muy bien porque, claro, hablábamos de cada paciente de manera individual y se entendía al paciente de una manera muy holística, ¿no? Y de qué manera podemos hacer que el paciente mejore desde todos estos puntos de vista, ¿no? Entonces eso era muy bueno. Y bueno, y en sí el trabajo del personal ahí muy bueno también. Yo en ese sentido aprendí mucho de profesionales muy buenos que a mí me han enseñado muchas cosas positivas. Que es un trabajo largo y son muchas horas, sí es verdad, pero también es de calidad y eso es algo que se agradece. Vale. Y luego, bueno, otra cosa positiva quizás es el sueldo. El sueldo, yo te puedo hablar sobre todo de un F1, F2, que es lo que yo más... Vale. Pues mira, me lo cuentas y así usamos tu información para una nueva tabla de estas que subimos. Vale, perfecto. Pero yo, claro, yo te puedo decir eso de F1, F2, sí, pero especialidad no lo sé. Bueno, la metemos en la tabla de residentes al principio y, vale, perfecto. Y luego ya completamos, ya nos ponemos a completar eso. Vale, pues mira, en F1, digamos, ¿cuál sería? Espera, que lo tenía aquí apuntado. Vale, un F1 que empieza trabajando, digamos, por la vía oficial training, que se le llama, gana alrededor de unos 2.200 libras al mes. Vale. ¿Vale? Pero luego, por ejemplo... ¿estaríamos hablando de netos? Sí. Netos, vale. Sí. O sea, tú tienes el bruto y luego al bruto hay que quitarle el impuesto y te queda el neto. Sí, el neto, claro, 2.200 netos, eso es lo que vale, netos, total. Vale, o sea que estaríamos hablando de lo equivalente a unos 2.800 euros, 2.700 euros netos. Sí. Porque eso, ahí la libra es un 10% más fuerte que el euro en cuanto a valor, o sea que para entendernos Vale. Sí, o sea que es un muy buen sueldo. Sí, aunque ahora creo que la libra está un poquito regular, ¿eh? El cambio está hoy a 1,10, pero bueno, sí. Claro, 1,10, ahí es donde iba yo. Pero hace poco estaba 1,12, ahora mismo está cayendo. Sí, por el tema del Brexit entiendo que está cayendo un poco, pero bueno. Está bien. Y luego aparte, un locum, que digamos como este sustituto, ¿sabes? Gana un poquito más, unas 3.000 libras al mes. Vale. Eso digamos nivel F1. F2 se subiría quizás a, por ejemplo, uno por un training oficial, unos 1.500, 600, por ahí. Ostras. Y la de locum no te sabría decir. Vale. Sí, pero la subida del F1 al F2 es importante. Sí, es buena. Es importante. Sí. Y bueno, eso del tema de sueldo. Vale, el tema de por qué vías puedes entrar en el sistema, ¿sabes? Vale. Vale, entonces, básicamente la estructura o el sistema de Reino Unido es muy flexible. Tú puedes entrar por tu vía tradicional, que a eso yo lo considero que es el Foundation Training, que son sus 2 años de F1 F2, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, yo no entré por esa vía, yo entré por otra. Tú, dependiendo si tienes tu Provisional Registration, o tu Full Registration, como hemos explicado antes, puedes empezar como F1 o como F2. Vale. De manera oficial, con el training que se llama, podrías por el Foundation Program, F1, F2, por el Standalone F2, que es básicamente como el segundo año del Foundation Program, pero por sí solo. Vale. Y se hace para gente que quizás ya tiene la Full Registration, porque se lo convalidan la GMC, y entra directamente en el Standalone F2, ¿vale? Vale. Y después una tercera vía es por el Locum LAT, que es como Locum, la A no sé qué, pero Training. Vale. Sustituyendo, hay Locum desde días hasta meses, pero te cuenta como Training oficial. Una vez que terminas tu F1, F2 o tu F2 por sí solo, te dan un certificado, un Foundation Program Certificate of Competition, como un certificado que dice que ya lo tienes todo. Vale, esa es la vía como oficial, tal. Después hay una no oficial, non-training way, que esto sería trabajando como, por ejemplo, un Clinical Fellow, que es lo que yo hice en mi segundo trabajo, yo era una Clinical Fellow. Eso también es más como, en un principio te lo plantean como que vas a hacer más cosas académicas y eso, pero que
Hay veces que sí, hay veces que no, depende del sitio. Pero bueno, Clinical Fellow. Después también hay otra vía que es la LAS, que es como un locum, pero en vez de LAT, que era locum training, es un locum sin ser training, ¿vale? Hay muchos trabajos que se ofertan en internet que son de ese tipo, del LAS. Ganas un poquito más de dinero y está bien para empezar. Yo empecé por un LAS y seguí con un Clinical Fellow en Glasgow. Y luego hay una tercera vía, que esta yo no la conocía y la leí hace poquito, es muy interesante, que se llama WAST, que es W-A-S-T. Vale. Y significa Widening Access to Specialty Training. Está más enfocado a digamos, estudiantes de medicina, graduados de medicina internacionales, no de Reino Unido. Solamente se hace en Inglaterra, por cierto. Y básicamente es como hacer un F2, pero con un horario un poquito mejor, un horario un poquito más flexible, no haciendo tantas noches, no haciendo tantas guardias, para que te vayas habituando al sistema y una vez que terminas tu WAST, ya empiezas y te metes en la especialidad, que podría ser interesante. O sea que esa es bastante atractiva, esa última. Pero entonces la cosa sería que hay muchas maneras de entrar en la especialidad. No hace falta que sigas un camino, sino que... Hay veces que incluso te puede agobiar un poco, ¿no? El decir por dónde empiezo. Yo con muchos amigos, compañeros que tengo que han querido coger esta ruta y me han llamado preguntando, a lo mejor esta es la primera pregunta, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Es que estoy viendo que hay muchas maneras y es verdad, es un poco lioso, pero bueno, lo bueno es que puedes empezar por cualquiera de ellas. Claro, entonces, además, por ejemplo, ahora con todo el tema este que está viendo, que si el Brexit por aquí y tal, quizás esta última, la WAST, es la mejor manera por la que entrar por el tema de eso, ¿no? Que está enfocado de manera más internacional. Claro. Y quizás es un poco el puente que hay que cruzar para empezar, ¿no? Entrar ya en la especialidad. Pues sí, la verdad que es una opción muy buena. Yo si lo hubiera sabido en su momento hubiera cogido eso, sin duda, lo que pasa porque no lo sabía. Y ya una cosita que se me olvidó comentar, que después de terminar, digamos, ese F2 o WAST o lo que sea, en vez de darte, que te den un certificado de Foundation Program, te dan un CREST, que se llama CREST. Vale, CREST. Certificate of Readiness to Enter Specialty Training. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre el CREST y el Foundation Program Certificate? Pues que el CREST te tienes que buscar tú más las papas y tienes que ir pidiendo a los médicos que te digan las cosas que vayas haciendo. Pero bueno, no pasa nada porque, oye, llegas al mismo sitio que el método. Vale, eso al final es como tener un cuaderno de estos de prácticas que tienes que ir completando ¿no? Claro, la firmita y todo. Y vamos así, si quieres, un poco con la pregunta, Cativa. No ahora, pero ¿en un futuro volverías? Sí, volvería, mira, porque yo ahora estoy preparándome el MIR, no sé cómo me va a ir, qué voy a hacer ni nada, pero yo sigo teniendo las puertas abiertas, porque a pesar de que yo he intentado ser lo más sincera posible y hablar de mi situación, que claro, esa fue mi situación, no tiene por qué ser la de otra persona, pero a pesar de ello, sé que es un buen sitio para hacer una especialidad. Y, por ejemplo, para mí, medicina de familia, que no son tantos años y sé que me van a formar muy bien, es una opción interesante. Quizás elegiría irme más al sur o ya me lo plantearía de manera distinta, pero ya conociendo el sistema, creo que podría llevarlo mejor y que sería una buena opción. Vale, o sea que volverías, pero la cosa es el lugar, ¿dónde? Sí, creo que sí, porque cambia mucho el tema del clima y eso, aunque yo he vivido en Lituania, que hace un frío, pero ya te pide el cuerpo un poquito de sol y eso, y bueno, pues a lo mejor en el sur hay un poquito más, no lo sé. Sí, claro, eso, tú buscando un poco el sol por dónde eres, ¿no? De España, o sea que eso. a buscar el sol como sea. Claro. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de Ángela. Si quieres comentar algo más o no, o si no en un futuro vídeo explicas más cosas. Eso, si cualquier duda o lo que se necesite, que me contacten, que no hay problema ninguno. Yo cuando empecé en Reino Unido estaba muy perdida y me ayudaron 2 o 3 personas, yo lo agradecí muchísimo y si yo puedo dar eso también y hacerle el camino un poquito más fácil a alguien, pues me da mucha alegría. Bueno, pues aquí tenéis a la experta para futuras ocasiones. Hasta luego a todos.